Ishkay kimsa. Ñuqapamba ushubuqa melenllataman rini. Ñuqapamba ushubuqa melenllataman rini. Rikunga, rikunga, melenllataman rika. Rikunga, rikunga, melenllataman rika. Tutamanta ushurbuqa ñana achiyachipan. Tutamanta ushurbuqa ñana achiyachipan. Rikunga, rikunga, melenllataman rika. Rikunga, rikunga, melenllataman rika. Chusku puraguka manchi ushubuqa mikapanchik. Chusku puraguka manchi ushubuqa mikapanchik. Rikunga, rikunga, melenllataman rika. Rikunga, rikunga, melenllataman rika. Tuki, 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 tuki. Tuki, tuki, tukita. Uchayari ushubulla ñamari chayagrinchik. Tuki, 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 tuki. Tuki, tuki, tukita. Uchayari ushubulla Jesus tari kubrishun. Ñuqapamba ushubuqa melenllataman rini. Ñuqapamba ushubuqa melenllataman rini. Rikunga, rikunga, melenllataman rika. Rikunga, rikunga, melenllataman rika. Yupaychani. ¡Aplausos! Saludamos a nuestros amigos quienes están en compañía de APAC TV. Estamos en otro punto desde la ciudad de Otavalo. Justamente estamos en la sede del Cabildo Quichua del Cantón Otavalo, donde pues los pequeñitos nos enseñan canciones en quichua, justamente en un curso que se ha desarrollado de parte del Cabildo Quichua del Cantón Otavalo. Así que vamos a saludar a la profe. Muy buenas tardes. Saludamos Janet Otavalo. Muy buenas tardes, queremos agradecer la apertura de APAC TV, Yupaychapanchi, Kaigumanchayamuspa, Kanajushkamanda. En el inicio de las clases de Quichua nos dieron apertura y es un gusto nuevamente pues retornar también junto a ustedes luego de casi 8 meses que hemos estado compartiendo ya este curso de formación para niños y niñas de la ciudad de Otavalo y también de las comunidades, denominado Urpigukuna entre Rixichishun con más fuerza y también el Cabildo Quichua de Otavalo. Justamente vemos pues que los chiquitos les gusta el quichua, les gusta cantar ahorita aprovechando la situación navideña en que nos encontramos, las celebraciones justamente de fin de año, de Navidad y demás, y vemos que a los chiquitos les gusta, ¿no? Les gusta aprender el quichua. Cuénteme un poquito cómo es el proceso de aprendizaje de los pequeños. Nuestras clases básicamente han estado, como vemos, a través siempre de canciones, a través de juegos. Ha sido una de las metodologías de enseñanza que nosotros hemos compartido para ellos, poder demostrar que el quichua sí se puede también enseñar a través de diferentes metodologías, y en este caso pues con los niños hemos aplicado a través de los juegos y de las canciones. Los guaguas desde el mes de mayo han aprendido diferentes canciones para los días de la semana, para lavarse, para jugar, los números, las partes del cuerpo humano y un sinnúmero de canciones que ellos pues han podido aprender y que en la tarde de hoy también van a darles a conocer para que ustedes también puedan enseñarlo de alguna manera pues a sus hijos en sus casitas a través de estas mismas canciones y que pueda ser más dinámico. Así es, ya vamos a conversar en un momentito más con los chicos, con los integrantes de este curso. Cuénteme por favor la importancia de inculcar desde temprana edad la lengua materna, la lengua quichua, y más que todo que los pequeños pues se involucren y también las familias, ¿no? En el recuperar y fortalecer las costumbres. Es importante, bastante importante, porque en el mes pasado, en el mes de noviembre, el 5 de noviembre, hemos concluido con una investigación que hemos estado realizando para
Ohio State University, para conocer las realidades del idioma quichua en territorio, y hemos visto con bastante tristeza que el quichua en niños de 5, 6, 7 y 8 años pues está desapareciendo, y sobre todo en las edades más cortas como 5 y 6 años no tuvimos con tanta facilidad niños y niñas sobre todo, y eso hemos recorrido el cantón Otavalo y el cantón Cotacachi, y ahora vemos pues como una oportunidad necesaria de que desde estas edades puedan ir aprendiendo, puedan irse encariñando con el idioma, y es por eso también que la formación que nosotros hemos aperturado ha sido desde niños de 3 años, el primer grupo que es hasta los 8 años y el segundo que es de 9 a 12 años, y por eso podemos ver que bueno, Sariri, que es la más pequeñita, ha cumplido sus 4 años junto a nosotros, y es bueno también ver que no solamente los quichuas están siendo parte de este proceso, sino también la parte mestiza. Nosotros tenemos niños y niñas que son mestizos y que han venido y están siendo parte de la formación. Entonces es bastante importante también todo este proceso, como digo, no solamente para los quichua otavalos, sino para todos quienes quieran ser parte y quienes quieran vivir una verdadera interculturalidad en este país pluricultural, que en muchas de las ocasiones el nombre solamente está dado, sin embargo las realidades son bastante diferentes. Así es, nuevamente decirles a nuestros amigos que nos encontramos en vivo desde la sede del Cabildo Quichua del Cantón Otavalo en Yactapi Informativo, justamente pues con los más chiquititos, quienes hoy nos están dando una demostración de un repertorio de música en quichua. Así que vamos a ver quién se anima a participar. Vamos a saludarles. Hola, ¿cuál es tu nombre? Jeremy. Ya, cuéntame un saludo en quichua. ¿Qué es lo que he aprendido aquí? Alichishi. Cuéntame cómo ha sido la preparación. ¿Qué es lo que has aprendido aquí? Quichua. Ya. Cuéntame qué es lo que sabes decir en quichua. Alichishi. Ñuka Jeremy Kani Canchis Guatata Charine. Ok, muchas gracias. Aquí, ¿cuál es tu nombre? Sariri. Sariri. Ya. Cuéntame qué es lo que sabes decir tú en quichua. Chusco. Ya. Guatata Charine. Muy bien, la más chiquitita. Cuéntame de tus amiguitos, ¿cómo es aquí trabajar y jugar con ellos aprendiendo quichua? ¿Has jugado aquí? Sí. Ya. En quichua, ¿no? Ya. Sí. Ishkai Kinsa. Chusco. Picha. Muy bien, muy bien. Vamos a ver acá. Aquí nos dio los números. Aquí no sé qué más. ¿Los colores podemos preguntarles? Ari, los días de la semana cantando. A ver, los días. Vamos a hacerle la canción de los días de la semana. ¿Ya? Y ya les vamos a seguir preguntando. Ahora sí. ¿Seguimos? Shuk, Ishkai, Kimsa. Awakiau, Kari, Chijai, Kulka, Chaska, Wacha, Inti, Punja. Awakiau, Kari, Chijai, Kulka, Chaska, Wacha, Inti, Hunkai, Punja, Kanchis, Punjami. Picha punja kaya chai pikani iskai punja kawasi pikani awakyau kari chijai kulka chaska wacha inti punja awakyau kari chijai kulka Muy bien. Janet, quiero preguntarle cuál es la metodología de enseñanza que tienen ustedes. Nuestra metodología es bastante informal, como podemos ver. Los niños aquí escriben muy poco. La mayor parte pues ellos se dedican a cantar. Si ustedes tal vez le preguntan si los días de la semana en quichua, literalmente no les van a dar,
Pero si usted les dice Awaki, Aukari, ellos saben, se desenvuelven perfectamente. La canción de los números también lo han aprendido así, aprendieron a contar hasta el 10 y luego se dieron cuenta de que en el quichua, pues la consecución de números, así ya saben la primera parte, la siguiente es mucho más fácil. Entonces ellos al momento de jugar no dicen, por ejemplo, juguemos escondidas, ellos dicen juguemos Shugish Kai Kimsa. Ellos automáticamente saben que vamos a jugar o Pakahushpa o Shugish Kai Kimsa, que son las escondidas. Ellos cuentan, por ejemplo, hasta el número 20 en quichua. Y al momento ya de encontrarse, no dice te encontré, dice tarirkani, en vez de decir ya vengo, dice shamuhuni. Son palabras, pequeñas palabras que ellos van desarrollando, pero es el hábito, practicar el quichua es un poco complejo si es que ellos no van desarrollando desde muy pequeños. Entonces ellos a través de las canciones pueden desarrollar, por una parte, pues con mucha más facilidad el idioma, y por otra parte que no sea tan monótono el quichua, no decir mira esto es casa y se dice wasi, como dije wasi. Entonces de esa forma yo creo que las palabras pueden olvidarse con facilidad, pero ellos recuerdan la melodía. Y los papitos dicen, no es que solamente aquí cantan, dice, cuando ya llegan a la casa, cuando ya están en la casa, ellos siguen cantando, dice, ellos siguen practicando. Entonces muchos de los niños se han hecho amiguitos de algunas de las canciones y ellos lo van practicando, ellos van cantando. Entonces eso es también un gusto para nosotros y siempre les decimos a los papitos, por favor, entonces trate usted de acompañarle para que el niño también pueda sentirse identificado con el quichua, no solamente aquí en las clases, sino durante el proceso de la casa. Traten de saludarles a ellos también en quichua, traten de responderles, y se ha hecho un trabajo también con los padres. Si bien es cierto que nosotros hablamos quichua en algunas partes de los saludos, pues siempre decimos buenas tardes, buenos días, buenas tardes, Shamu Jupangi. Entonces aquí hemos hecho un proceso también con los padres para que ellos traten de alichish, sí, dice alichish, vuelvan nuevamente como que a formatear su cabecita y puedan dar ese acompañamiento a sus hijos, que es, como digo, también pertinente que lo puedan hacer dentro de casa. Entonces ellos han aprendido así, su metodología es siempre tenemos libros, nosotros contamos para toda la formación con libros. Han recibido el segundo módulo, en el mes de enero recibirán el tercer módulo, la formación concluye hasta el mes de mayo. Ha sido una formación continua tanto con los niños, con los jóvenes, con los adultos, y a lo largo de todo este proceso pues ellos seguirán recibiendo materiales con los que puedan seguir sustentando las clases fuera, incluso en otros lugares, materiales físicos que den soporte también a la formación, que es bastante necesaria. Así es, vamos a seguir en el repertorio porque ya estamos un poquito tarde, pero por favor, la siguiente canción, ¿cuál nos van a cantar? Arininimi, Ari, Shuk Ishkai Kimsa, Umata kuyuchishpa puyanimi, umata kuyuchishpa puyanimi, arininimi, mananinimi, kushi kushi puyanimi, kushi kushi puyanimi. Rigra, Rigrata kuyuchishpa puyanimi, rigrata kuyuchishpa puyanimi, arininimi, mananinimi, kushi kushi puyanimi, kushi kushi puyanimi. Rukata kuyuchishpa puyanimi, rukata kuyuchishpa puyanimi, arininimi, mananinimi, kushi kushi puyanimi, kushi kushi puyanimi. Chaki, Chakita kuyuchishpa puyanimi, chakita kuyuchishpa puyanimi, arininimi, mananinimi, kushi kushi puyanimi, kushi kushi puyanimi. Ani Pasha. Bravo. Ay, Pimpo.
Ping pong, vamos con otra canción. Vamos por otra canción. Mashikuna kayakama. Ari. Shuk ishkai kimsa. Pimpong wawa mikani kuyasha pangawawa nyari gutamai jali yakuanta grawa. Pimpong gunyak cari shukuri nyak cabua nayashka cutapi pas ama wakangicu kamba mashikanda yang pimpong wawa gujang maki gutakara wai pimpong pimpong pimpong. Muy bien. Mashikuna. Una más, cerremos con la que iniciamos, ¿les parece? La misma canción, aprovechando que estamos en épocas navideñas y de una vez pues aprovechamos también a saludar a nuestros amigos quienes están en compañía de APAC TV y Yactapi Informativo, pues deseándoles también unas bonitas festividades de Navidad y de fin de año. Así que terminemos con la canción que comenzamos, ¿ya? ¿Ok? Listo. Ishkai kimsa. Nyuka pamba ushugu amelen jata mangrini. Nyuka pamba ushugu amelen jata mangrini. Rikunga, rikunga, elen jata mangrika. Rikunga, rikunga, elen jata mangrika. Chusukura ukawanchi kushuku amika banchi. Chusukura ukawanchi kushuku amika banchi. Rikunga, rikunga, elen jata mandrika. Rikunga, rikunga, elen jata mandrika. Tuki, 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 tuki. Tuki, 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 tuki. Chayari ushugu janyamari chayari chi. Tuki 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 tuki. Tuki 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 ta. Uchayari ushugu ya Jesus tari kubishu. Nyuka tamba ushugu amele jata mandrini. Nyuka tamba ushugu amele jata mandrini. Rikunga, rikunga, belen jata mandrika. Rikunga, rikunga, belen jata mandrika. Yupai. Kayakama. Kayakama. Muchas gracias.